Bueno. Sí. Pero es la verdad es que es espectacular. Yo creo que es una cosa única en el mundo. Y no sé, es una sensación de, no sé, de plenitud y a la vez de tranquilidad, de paz. Además con este silencio tan abrumador, la verdad es que estupendo. Durante mucho tiempo el turismo fue la única riqueza del Salar de Uyuni, pero ahora estos paisajes que durante mucho tiempo habían sido inmaculados están siendo cambiados por completo para abrir paso a la explotación de uno de los materiales que se ha vuelto de los más estratégicos del planeta, el litio. Un metal indispensable para los teléfonos móviles y los computadores, pero sobre todo para las baterías de los carros eléctricos. Bajo su desierto de sal, Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, estimadas en el 40% de la totalidad del planeta. Todo empieza en estos enormes estanques, donde son enviadas toneladas de salmuera, bombeadas en las capas freáticas del desierto. La salmuera, la materia prima del litio, se obtiene primero por la evaporación gradual del agua de los estanques. Este ingeniero es quien se encarga de este procedimiento que toma 12 meses. El proceso es natural, no tenemos ningún agente químico que esté interviniendo, es un proceso que es netamente físico y químico, ¿no? Saturamos lo que es las aguas disueltas y lo que obtenemos son sales. Sales ricas en minerales de todo tipo, litio, potasio, magnesio, que son enviadas a esta primera planta de refinación. Bolivia invirtió un poco más de $1 millón porque el país está convencido de que el litio será a los carros eléctricos lo que el petróleo es a los carros de gasolina. Gracias a este monopolio del Estado, las autoridades quieren hacer de Bolivia la Arabia Saudita del litio. A pesar de sus recursos, Bolivia es por el momento menos productiva que sus competidores chilenos y argentinos. Esto no le preocupa al director de la planta, quien vigila de cerca la producción de litio diaria. Estamos vendiendo ahora mismo a China, a Rusia, Suecia, a este último a India. $22.000 la tonelada, y eso es solo el principio. El precio no para de subir. Para el director de la planta y el gobierno boliviano no hay ninguna duda. El litio va a transformar la economía del país. Va a traer empleo, va a traer para ventas, para la educación, para salud, para todo. Porque es inversión estatal y la ganancia va a ser para el Estado. Y eso es el futuro de Bolivia. Ahora mismo es el futuro, es nuestro oro blanco. Permítame presentarles al ingeniero Alberto Echazú. Quiero presentarles un video muy cortito. Primero, habla justamente el ingeniero Alberto Echazú. Es del 29 de octubre del año 2009, cuando, entiendo, ya comenzamos a echarle el ojo y empezar a proyectar realmente el trabajo de explotación de litio. Esto es lo que el ingeniero Alberto Echazú, en un evento que luego nos los comentará él, presentaba. Vamos a escucharlo, por favor. Hoy estamos unidos porque el presidente, haciendo seguimiento al trabajo que realizan los ministerios, las empresas, nos ha pedido hacer realmente hoy una visita y una inspección a lo que estamos haciendo en nuestro proyecto piloto para el desarrollo del Salar de Uyuni y de nuestros emprendimientos de los evaporíticos. Hemos desarrollado trabajos difíciles acá desde el momento en que el presidente inauguró este trabajo. Este lugar donde estamos presentes es uno de los episodios importantes en la historia de Bolivia y fue precisamente en la gestión del presidente Evo Morales, año 2009. El segundo video es del 25 de octubre, casi un año después. El presidente Evo Morales Ayma aparece en un documental en el que se explica qué es el litio, qué es esta riqueza. Que lo vamos a escuchar. Adelante. Vamos a pedir un poquito de paciencia para poder explicar un resumen, pero del detalle de las políticas y de las reservas que tiene Bolivia con relación a la salmuera. Para entender esa familia que no siempre está, por razón de trabajo, permanentemente informado. ¿Qué es el litio?
es el metal más liviano que existe. ¿Dónde se encuentra el litio? En algunos países, algunos continentes, en las rocas, pero especialmente en la salmuera, que está en los salares que tiene el mundo. El presidente Evo Morales ratificó el jueves que Bolivia aceptará. Se presentaba en estos primeros momentos este gran inicio para consolidar un gran proyecto que era necesario para el país. Ingeniero, ¿cuánto hemos avanzado en el gobierno del presidente Evo Morales para este gran proyecto? Si podemos ahora sí escucharlo a usted con esta presentación en lo que respecta a esta riqueza que tiene Bolivia. Ingeniero, adelante, por favor. Bien, hemos hablado muchas veces de lo que se ha hecho en 14 años del gobierno del proceso de cambio a la cabeza del compañero Evo Morales. Lamentablemente los grandes medios han sofocado esta información hasta el extremo de que hay gente que sin conocer nada afirma con seguridad que en el salar no se hizo nada, que no hay nada en el salar. Y realmente cuesta trabajo entender cómo se puede aseverar semejante cosa. Nada más sería bueno que den una visita al lugar, si antes conocieron el salar, ver la enorme diferencia que hay ahora con el trabajo que se ha hecho en 14 años, porque después ha venido un periodo de total paralización. Y esto es lo que ha generado un gran daño al país, que no está siendo ubicado correctamente, ¿no? En realidad el proceso empezó con la investigación. Esto mucha gente no conoce. Pensábamos que, por reiterar, podíamos, digamos, asemejar el proceso que se efectuaba en Chile, ¿no? Es decir, una evaporación fraccionada por la vía de los cloruros, ¿no? Eliminar sobre todo los contaminantes, sulfatos sobre todo, y avanzar en los cloruros hasta obtener el cloruro de litio, que luego era, digamos, carbonatado para obtener el carbonato de litio. Pero justamente por la investigación que se hizo, no bien empezamos con tareas de prepilotaje, nos dimos cuenta que este proceso no era el adecuado para el país. Hicimos las pruebas en las pequeñas piscinas que todavía se las puede observar, y allí vimos que realmente la recuperación por este proceso era muy baja, y además se generaba muchos residuos sólidos, ¿no? Pero evidentemente la investigación de nuestros técnicos, ingenieros y trabajadores hizo que se vuelque el proceso justamente hacia desechando el proceso de los cloruros hacia los sulfatos. De modo tal que el proceso que se ha desarrollado en Bolivia es un proceso propio, inaugurado y desarrollado por los técnicos e investigadoras bolivianas. Entonces se empezó a analizar esta posibilidad y se desarrolló la propia vía boliviana, que se considera que no es eficiente, pero señalar que esto es una falsedad. Poco a poco se fue desarrollando la primera fase del proyecto, la fase piloto, ¿no? La fase piloto evidentemente contempla unas pequeñas piscinas y luego una pequeña planta piloto, tanto de cloruro de potasio y carbonato de litio, ¿no? Porque de acuerdo al proceso, primero se extrae las sales de potasio y después las sales de litio. Entonces, en esta primera fase se hizo la investigación científica y después la aplicación de las plantas piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio. La planta de cloruro de potasio tenía una capacidad de 3.000 toneladas. Pequeña, pero no tan pequeña para el consumo nacional, que no llevaba más de 2.000 toneladas, ¿no? Y la planta de carbonato de litio, que inicialmente tenía una capacidad de 480 toneladas.
pero después fue ampliándose y el año 19 esta planta ya podía producir 1000 toneladas, la pequeña planta de carbonato de litio. Esta primera fase fue años posteriores complementada con una planta de materiales catódicos y de baterías de ion litio. De esa forma, hacia el año 2015, más o menos, no estoy exacto en esto, Bolivia, con su gobierno del proceso democrático, logró cerrar toda la cadena de industrialización, desde la geología, la investigación, el pilotaje de las plantas de sales de potasio y de litio, su aplicación en materiales catódicos y después en la elaboración de baterías, y finalmente su aplicación de baterías ya sea en sistemas fotovoltaicos, en viviendas, en municipios de Potosí, en equipos y finalmente en un prototipo de automóvil. Toda la cadena, desde la exploración hasta la aplicación de las baterías. Este fue un logro que ha sido también sofocado, ha sido realmente ocultado por la gran prensa y la derecha boliviana, porque en ese momento el país estaba avanzando mucho más rápido que sus vecinos. Y esto lo ratificó un investigador argentino que es dueño de una patente de litio, que visitó nuestras plantas y nos dijo abiertamente, está en nuestros documentos, que Bolivia había avanzado mucho más que la Argentina. No lo dijimos nosotros, dijo este compañero investigador argentino. Y bueno, luego esa primera fase siguió hasta la segunda fase, que era la instalación de las plantas ya industriales para la comercialización. Aunque nuestras pequeñas plantas de piloto ya comercializaron sus productos, tanto potasio como litio en pequeñas cantidades, es cierto, pero el potasio llegó a comercializarse varios miles de toneladas. Entonces viene la segunda fase, que es la construcción de las plantas industriales de cloruro de potasio, que es una planta de las 10 más grandes del mundo, ¿no? Tiene una capacidad de 350.000 toneladas. A precios, digamos, medios, esta planta puede dar entre 80 y 90 millones de dólares cada año. Y la planta de carbonato de litio de 15.000 toneladas, ¿no? La planta de potasio se concluyó el año 18, en el mes de octubre. Se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio y se avanzó tanto en el diseño como en la contratación de la constructora de la planta de carbonato de litio, que lamentablemente debería haberse concluido a principios del año 20, ¿no? O a mediados del año 20. La violenta transformación y el golpe de Estado que sufrió Bolivia el 19 hizo que esto se paralice. La paralización continuó en el gobierno de Luis Arce. En el Salar de Uyuni hay un complejo enorme que tiene toda una base de infraestructura lista para incrementar grandemente la producción. Tenemos aducción de agua potable, tenemos ahora una planta de tratamiento de aguas que esperemos que pueda dar su producto para las 15.000 toneladas. Eso, la información todavía no está accesible con precisión, pero luego tenemos toda una infraestructura civil para que estén allí pernoctando con todas las comodidades unas 300 personas, dormitorios confortables, después tenemos comedores, tenemos depósitos, tenemos sobre todo todos los equipos para la investigación y el control de la calidad de los productos, el control de los productos intermedios, de las piscinas. Tenemos una provisión, tenemos una estación de servicio que nos provee de combustibles, diésel y gasolina. Tenemos además una enorme posibilidad de tratar los desechos sólidos. Tenemos también un tratamiento de aguas negras y grises. Tenemos realmente
un centro de investigaciones en La Palca que es de altísima tecnología, ¿no? Con equipos que realmente no se equiparan a los de los países más avanzados en esta materia, ¿no? Tenemos luego el proceso de investigación y de geología que ha permitido la perforación de 85 pozos que permiten bombear la salmuera a 6 sistemas, redes de bombeo. Lamentablemente esto también se ha paralizado. Desde el año 19 no se ha hecho ni una sola perforación de nuevos pozos y nuevas redes de bombeo, que son justamente el núcleo de donde sale la materia prima para bombear a las piscinas. Luego se ha construido 20 líneas de las estructuras de las piscinas con la sal compactada y con maquinaria de la propia empresa. Y se han impermeabilizado 12 líneas, faltando 8 para concluir todo aquello. Entonces existen en este momento 12 líneas de piscinas con 6 sistemas de bombeo y 85 pozos que permiten el bombeo de la salmuera que va a evaporarse. Entonces esta enorme infraestructura está lista para incrementar la producción hasta 15.000 o 16.000 toneladas de carbonato de litio, porque las dos plantas pueden funcionar. La planta piloto de 1.000 toneladas es una planta muy redituable. Miren ustedes, esa planta puede producir 1.000 toneladas, que al precio de 20.000 toneladas nos da $20 millones al año. Esa planta y la infraestructura de sus piscinas, que son propias piscinas, que son las piscinas de acoplamiento, no han costado más de 5 o 6 millones de dólares, ¿no? Y las ventas del carbonato de litio de la planta piloto ya han dado más de 70 millones de dólares, ¿no? Es increíble que esto tampoco se pueda informar a la población. Esa planta es una pequeña minita de oro, porque puede seguir produciendo 1.000 toneladas cuando su precio ya ha sido pagado hace mucho tiempo atrás. No sucede lo propio con la planta industrial por la sencilla razón de que el proceso está inconcluso. Esto tampoco se informa, pero paradójicamente se dice que no hay materia prima suficiente, justamente porque el proyecto ha sido interrumpido violentamente el año 19. Son 6 años de interrupción de un proceso y de un proyecto que no ha concluido. La valoración del proyecto solo puede realizarse científica y objetivamente, técnicamente, cuando estén las 20 piscinas trabajando totalmente todo el año. Las 20 líneas de piscinas con bombeo y produciendo la materia prima que pueda permitir a la planta de carbonato de litio 15.000 toneladas. Se especula y se habla sin conocimiento y se dice, las piscinas no sirven, por eso es que no hay producción. ¿Cómo puede producirse si en realidad de las 12 piscinas se han dañado algunas y no creo que más de 8 o 7 líneas estén funcionando a cabalidad? Entonces tenemos 1/3 del funcionamiento que debería ser. El funcionamiento completo permite perfectamente para producir 15.000 toneladas y por lo menos 300.000 toneladas de cloruro de potasio. Esta producción, con los precios actuales, puede darnos cerca de 400 millones de dólares al año. Los 400 millones de dólares quedan en el país porque no tenemos que pagar a nadie por concepto de nada, ni de patente, ni de licencia de ningún tipo. Pero lamentablemente esto se ha paralizado y los causantes están tranquilos y otros estamos sometidos a medidas, ¿no? Quienes hemos trabajado en toda esta infraestructura enorme que hay en el Salar de Uyuni, y no hemos hablado de los accesos de los terraplenes, de las vías de comunicación que se han hecho allí. Y para el futuro próximo, inmediato prácticamente, todo el proyecto tiene la bendición de haberse construido una carretera asfaltada hasta Uyuni.
y tenemos conocimiento de que se va a continuar hasta el hito 60, ¿no? Uyuni hito 60 asfaltado, y se está ampliando el aeropuerto de Uyuni, es decir, toda una infraestructura productiva y de servicios está lista para poder completar y concluir un proyecto tan grande que, reitero, como está, puede producirse a precios actuales $400 millones al año, ¿no? Y esto se puede lograr en poco menos de un año y medio, ¿no? Porque las piscinas que se han hecho, las 12 líneas, se han hecho prácticamente en poco menos de 3 años, ¿no? Un poco menos de 3 años, 2 años y medio más o menos. Las 8 restantes pueden producirse en un poquito más de 1 año y medio, ¿no? Entonces, estas metas se pueden lograr a corto plazo, no es un trabajo que va a permitir o va a esperar demasiados años, ¿no? Entonces, esta situación es importante señalar, porque a pesar de que evidentemente hemos señalado que los precios son muy volátiles, hemos tenido, por ejemplo, precios que estaban entre 8 o 10 mil dólares hasta el año 22, donde ha habido una subida pero increíble, que ha llegado hasta los $82,000 la tonelada. Y se ha desperdiciado miserablemente ese tiempo, porque como reiteramos, no nos vamos a cansar de reiterar esto, el proyecto se paralizó en noviembre del 2019. Imagínense de haberse continuado con el trabajo el año 2021, el 22 podíamos estar produciendo perfectamente 10,000 toneladas al menos, que al precio ese hubieran logrado $800 millones en un solo año. Ese año se pudo haber pagado todo el crédito que demandó este proyecto, el crédito del Banco Central de Bolivia. Pero lamentablemente se paralizó absolutamente todo. Evidentemente hay un incremento sostenido de la demanda por la aplicación de este producto en las tecnologías de punta, ¿no? En todo lo que significa la tecnología, sobre todo de drones, ¿no? Los drones, la tecnología para todas las movilidades, ¿no? Vehículos, camiones, submarinos, aviones, pero sobre todo los drones que se utilizan ahora para todo, no solamente para la guerra, ¿no? Se utilizan drones para la agricultura, se utilizan drones para combatir toda una cantidad de situaciones de emergencia. Es decir, el litio se utiliza en todo en este momento. Pero el problema es que incluso a precios moderadamente bajos, hablamos de 10, 12 mil toneladas, un proyecto que tiene la infraestructura hecha, que falta evidentemente un empujoncito para producir 15, 16 mil toneladas de litio, 300 mil toneladas de potasio, nos pueden permitir un ingreso de por lo menos 250 millones cada año, ya pudiendo pagar la deuda del Banco Central en 3, en 4 años, y luego tener una utilidad sostenida, permanente, que podría incrementarse con 1 o 2 proyectos más, pero tampoco hacer lo que se planteó en el gobierno de Luis Arce de manera absolutamente irresponsable. Tratar de hacer 5, 6, 8, 10 proyectos hasta producir 100,000 toneladas. Es un error. El Salar de Uyuni también tiene que mantenerse y precautelarse, porque es un destino turístico de los más importantes del mundo y el más importante de nuestro país. De modo tal que tampoco podemos cometer el error de lo que pretendía hacer aquel gobierno, que al final no hizo absolutamente nada. Pero evidentemente, para concluir esta parte, podemos señalar que realmente la infraestructura está lista para completar las redes de bombeo, los pozos y las piscinas, para que la producción complete su diseño inicial y se dé y se valore el proyecto cuando esté concluido, y no aseverar y hacer juicios de valor con un proyecto que no está ni a la mitad de su capacidad productiva. En este momento podemos decir que no hay más de un año, año y medio, ¿no? La principal planta está produciendo, pero a un bajo
porque está inconclusa su infraestructura productiva. En realidad, más del 90% del tiempo hemos estado soportando todo el peso con la producción piloto de carbonato de litio. Incluso se ha pagado casi 200 millones de dólares del banco, de la deuda del Banco Central de Bolivia. Se ha pagado unos 200 millones de dólares, ¿no?, al Banco Central de Bolivia. ¿Y con qué producción? Con la producción fundamentalmente piloto. Imagínense ustedes cómo se puede valorar un rendimiento cuando no está en funcionamiento la principal planta, que es la planta industrial. Esperemos que el actual gobierno pueda conocer y interiorizarse de esta situación, interiorizarse y tener pleno conocimiento de la situación para tomar las medidas que beneficien al país. Sería un gravísimo error privatizar, porque sería entregar prácticamente todo este esfuerzo del pueblo boliviano en manos extranjeras, ¿no? Y el resultado sería ingresos muy pequeños para el país. Yo termino con esta parte, Ramiro, indicando lo mucho que se ha hecho en estos 14 años, que están ahí para la vista de todo quien tenga buena intención de conocer y de tener la experiencia, digamos, de vida, de conocer lo que se ha hecho allá, pero no con información totalmente ajena a la realidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos hablando con el ingeniero Alberto Echazú, ex ministro de Minería y Metalurgia en el gobierno del presidente Evo Morales. Nos dice, hay una infraestructura enorme en la planta piloto concluido y en pleno proceso de producción, ha generado bastantes recursos económicos. Hay una infraestructura que no ha sido concluida en la última parte debido al golpe de Estado. Había un personal calificado, capacitado, boliviano, personal que al parecer ya no está por cuestiones políticas, y esa va a ser una consulta a la que vamos a ingresar. Se han hecho vías de acceso por Uyuni, carretera totalmente asfaltada, hasta llegar a los lugares donde están las plantas. Es decir, había toda una infraestructura lista para generar recursos y el golpe de Estado ha paralizado. Dicen que el golpe de Estado, ingeniero, ha sido al gobierno de Evo Morales, pero apuntando al litio. Elon Musk, quien es uno de los principales millonarios del mundo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, hace unos años atrás, ha señalado eso justamente, ¿no? Cuando le preguntan si tuvo que ver con el golpe de Estado, dijo, sí, vivan con eso. Lo vamos a hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Reconociendo que fue parte del golpe de Estado, al igual que otros países que han intervenido para frenar lo que Evo Morales estaba desarrollando e iba a ser un alto crecimiento. En los 14 años, golpe de Estado, ingresa Yanine Áñez. ¿Qué ha hecho Yanine Áñez para seguir explotando, o lo ha paralizado? ¿Qué es lo que hace en ese corto tiempo la señora ex senadora Yanine Áñez? ¿Y qué ha hecho Luis Arce Catacora? Ahora, en el caso de Luis Arce, conocemos públicamente que comenzó a hacer procesos judiciales a varias ex autoridades, en el caso suyo también. Pero en materia de fomentar la producción y efectivamente generar recursos, ¿qué han hecho estas dos autoridades, objetivamente hablando, ingeniero? Fines del 19 y 20, ha significado una completa paralización, ¿no? En realidad, el objetivo del gobierno de facto era lógicamente privatizar, ¿no? Entregar toda la infraestructura a empresas extranjeras. El señor Doria Medina incluso manifestó, ¿no?, el interés de empresas del Brasil para poder tomar el proyecto, ¿no?
intención política directa de paralizar el proyecto, se añadió las nefastas consecuencias de la pandemia, ¿no? Que contribuyeron aún más a que realmente ese año no se haya hecho absolutamente nada, ni siquiera no es lo que no se hizo, sino que se dañó infraestructura al no utilizarse, ¿no? Entonces, en materia de haber contribuido en algo, es absolutamente nula, ¿no? Ese año no hizo absolutamente nada. Incluso se ha deteriorado alguna maquinaria por la falta de uso. En lo que se refiere a los 5 años subsiguientes, la situación ha sido realmente alarmante porque se abandonó el proceso de evaporación calificándolo de obsoleto, ¿no? De que estaba mal diseñado, de que tenía poca recuperación, sin entender el proceso y sin ver que evidentemente el proyecto tenía que concluirse. Reitero, no se puede valorar un proyecto cuando no ha sido concluido. Luis Arce Catacora, de manera directa, abierta, paralizó el proyecto con la idea totalmente ilusoria de aplicar un modelo de una tecnología mucho más avanzada que prometía una recuperación mucho mayor en muy poco tiempo, hasta llegar a producir en 2 o 3 proyectos 100.000 toneladas de carbonato de litio para realmente dejar callado a todo el mundo, ¿no? En su debida oportunidad, nosotros manifestamos que este era un salto al vacío, por lo que hemos sido después enjuiciados, ¿no? Y se nos ha hecho juicios totalmente arbitrarios, ¿no? Dos ensayos con 2 tecnologías distintas de evaporación, de extracción directa de litio, que no dieron los resultados que se pensaban, porque evidentemente era una tecnología que estaba en maduración. Y esta maduración permanece todavía. Lo que yo conozco hasta ahora es solamente hay un proyecto de extracción directa de litio en Argentina, ¿no? Una empresa francesa en un salar que se llama Centenarios Ratones, que tiene un proyecto de extracción directa de litio. Todos los demás proyectos son de evaporación, de modo tal que las opiniones infundadas, carentes de conocimiento, están totalmente rebatidas por la práctica. El proyecto está mostrando que en la planta piloto con las pequeñas piscinas de acoplamiento ha dado resultados satisfactorios, ¿no? Totalmente satisfactorios. En cambio, el proyecto para la extracción directa de litio pues ha quedado en nada. El gobierno de Luis Arce ha firmado 2 o 3 contratos con empresas rusas y chinas para la extracción directa de litio, que en un somero análisis muestran enormes dificultades, datos que son realmente alarmantes, sobre todo en cuanto al costo de las plantas. Imagínense una planta de carbonato de litio de 14.000 toneladas, 1.000 menos que nuestra planta, costaría 980 millones de dólares. Imagínense ustedes, nuestra planta, con toda la infraestructura de las piscinas, incluidas las que dan sustento y materia prima para el potasio, no llegan ni siquiera a costar 250, 300 millones de dólares. Una planta que tiene 1.000 toneladas más, entonces cuesta 1/3 de lo que están prometiendo en extracción directa, ¿no? Ahora, evidentemente, la extracción directa para pequeños procesos es conveniente porque tiene una mayor recuperación, es cierto. Tiene mayor recuperación, pero tiene enormes dificultades en cuanto se refiere al escalamiento de la producción. La planta esta que hablamos de la Argentina, 30.000 toneladas, ¿no? En realidad este emprendimiento ha empezado el año 2009, 2010 y ha arrancado recién el año pasado. 14 años de construcción del proyecto. A nosotros nos ha criticado mucho también que se ha tardado demasiado. Vean ustedes, con tecnologías de punta se ha tardado 14 años en producir este proyecto que
Lo que tenemos entendido es de que el año 25 no ha producido más de 2.000 toneladas. Imagínense, 2.000 de 40.000. Ojalá que tengamos mayores informaciones para hacer seguimiento a esta planta. No dudamos que nuevas tecnologías pueden generar procesos más redituables, más eficientes. Pero esto no es de la noche a la mañana, como pensó el gobierno de Luis Arce, y lo que generó fue realmente expectativas tan altas y los resultados son absolutamente alarmantes, ¿no? En realidad, en el proceso para concluir esta parte, estimado Ramiro, en el periodo de Luis Arce no se hizo absolutamente nada. Quizás se puede señalar la construcción de la planta de aguas que ya se adelantó en nuestro periodo, ¿no? Ahora, esperemos que esa planta de aguas tenga la capacidad para poder dar las diferentes calidades de agua y sobre todo la agua desionizada para producir carbonato de litio grado batería en las cantidades que están diseñadas en la planta industrial. Esperemos que así sea. Pero en cuanto se refiere a la producción, imagínense ustedes, tengo entendido que el año pasado la producción combinada de la planta piloto y la planta industrial de carbonato de litio no ha rebasado 2.500 toneladas. Es decir, una cifra ridícula, ¿no? Es decir, algo vergonzoso en el palmarés de este gobierno, ¿no? Y todas las promesas, incluso se habló de producir el año 25 baterías en la planta industrial. Pero evidentemente los resultados están ahí. No se ha hecho una sola piscina nueva. No se ha hecho un solo pozo de extracción. No se ha hecho una nueva red de provisión de salmuera. Esta es realmente la nefasta herencia de un gobierno nefasto que realmente ha hecho un daño enorme al país. Yo creo que cualquier autoridad y cualquier instancia del gobierno tiene que investigar esto y someter a las debidas medidas a quienes han hecho un daño enorme en los últimos 6 años. Bolivia se ha paralizado en la producción de litio y de potasio nada más ni nada menos que 6 años. Un pequeño ejemplo, estimados amigos. Australia hace 6 o 7 años producía 200.000 toneladas de carbonato de litio. El año 25 ha producido 440.000, es decir, ha duplicado su producción. Chile tenía una producción de 80.000 toneladas. El año pasado ha producido 245.000 toneladas. ¿Por qué? Porque y en el caso de Australia, la producción es prácticamente la producción de spodumeno, ¿no? La producción de materia prima es de roca. No hay extracción directa porque no se puede hacer, porque son minerales de roca. En el caso de Chile, todo el incremento de la producción está basado en el aumento de las piscinas de evaporación. Nuevamente se nos dirá, claro, pero en las piscinas en Chile dan mucho más resultado que en Bolivia. Es cierto, nadie va a negar aquello. Tenemos plena conciencia de aquello por las ventajas naturales que tiene la salmuera de Atacama, ¿no? Una mayor concentración de litio, casi 2 o 3 veces más alta que la de Uyuni, una relación mucho menor en magnesio, etcétera, etcétera. Pero les vuelvo a repetir, hay salares mucho peores en condiciones naturales que las de Uyuni, que están produciendo en estas piscinas carbonato de litio en cantidades crecientes, porque la eficiencia también va aumentando en las propias piscinas. Ya había investigaciones en la empresa, en ILB, primero en la gerencia y después en ILB, para ir mejorando y haciendo que la eficiencia crezca dentro del sistema de evaporación solar. Entonces, esta es la situación, Ramiro, alarmante, decepcionante, de 6 años que se ha perjudicado al país, no solamente en producción, sino en ingresos para el país, para la región, para Potosí, para Bolivia, y además
se ha paralizado absolutamente el proceso de investigación que podría haber generado otras novedades de beneficio para el país. Ingeniero, estamos hablando con el ingeniero Alberto Echazú, ex ministro de Minería y Metalurgia en el gobierno del presidente Evo Morales. Bolivia puede tener la gran oportunidad de explotar el litio con los precios altísimos en los que actualmente se encuentran, pese a que en el pasado teníamos precios sumamente elevados en 2022, por ejemplo, cuando llegaba a un pico de $83,000 la tonelada. Hablemos un poco de esta oportunidad que ojalá no la perdamos en este nuevo gobierno, cuando tenemos precios sumamente elevados. Ingeniero, ahí le dejo ahora con la presentación acompañando con estas diapositivas del programa. Ingeniero, agradeciendo su participación. Muchas gracias por la invitación, estimados amigos. Gracias a la audiencia tan vasta que tiene el programa en Bolivia, y nada más que ratificar que realmente tenemos la posibilidad de arrancar. Están las condiciones objetivas, está el precio, y hay que retomar realmente este proyecto tan importante que puede dar además otros productos, ¿no? No se queda en el potasio y en el litio. Se puede aprovechar también la producción con la salmuera residual, de la que no hemos hablado, el tiempo también es breve, pero evidentemente la salmuera residual que se está produciendo de manera permanente y continuada en el proyecto de evaporación puede permitirnos producir magnesio, ¿no? Magnesio y además otras cantidades adicionales de carbonato de litio. El proyecto, que también fue realmente interrumpido con alianza con empresas alemanas, establecía un proyecto nuevo de producción, ya sea de carbonato o de hidróxido de litio con la salmuera residual, que nos podía dar 30 veces con la misma corriente. Con la salmuera residual. No había que añadir nada más que los pozos que nos den las 20 piscinas. Imagínense ustedes, unas 30,000, serían unas 45,000 toneladas de carbonato de litio o hidróxido, y además poder producir magnesio. Estas posibilidades no son un sueño, están ahí. La materia prima se está produciendo y lamentablemente se está solidificando la salmuera residual y se está vendiendo como sales de magnesio a precios muy bajos. La compradora es la minera San Cristóbal, que lo utiliza para evitar, es una sal que es higroscópica, ¿no? Absorbe humedad, pero allí hay litio y cantidades importantes de litio que debe aprovecharse. Esto tampoco hemos incidido mucho ahora, pero yo, para terminar, reitero este tema, estimado Ramiro. Allí hay una posibilidad de incrementar de carbonato de litio hasta llegar a 45,000 toneladas. Imagínense ustedes de aquí a, 3 años, 4 años, 45,000 toneladas, 50,000 de litio, del mismo proceso, de la misma corriente de salmuera, podemos obtener más de $1,000 millones, ¿no? En un periodo relativamente corto, de unos 3 años. Esto es absolutamente posible, estimado Ramiro. Un gran abrazo para ti, para tus oyentes, para tus videntes, y evidentemente un abrazo fraterno para todo nuestro querido pueblo boliviano.